Muy buena noche. Gracias por su tiempo, su acompañamiento para con nosotros en esta relevante ponencia. Gracias, maestro Noel Cruz, quien nos brindará la ponencia Herencia Cultural, Cultura y Astronómica, la sombra lunar más estudiada en la historia humana, en este día viernes 20 de diciembre de 2024. Muchas gracias por su tiempo, maestro Noel Cruz, y a nuestros invitados de hoy. Adelante, Gaspar Dueñas, con la presentación de nuestro invitado. Gracias. Sí. Bueno, primero que nada, es un honor presentarles a un mexicano que verdaderamente brilla con luz propia en el ámbito de la ciencia y la investigación a nivel mundial. A los 30 años ha alcanzado logros que inspiran a todos los que lo conocen. Su pasión por desentrañar los misterios del universo lo ha llevado a recorrer el mundo y trabajar en algunos de los laboratorios más prestigiosos y complejos del planeta. Licenciado en física por la UNAM, con una impresionante doble maestría en física nuclear y de astropartículas en las universidades de Alberta y Manitoba, en Canadá, su trayectoria es una muestra de dedicación, excelencia y amor por el conocimiento. Ha formado parte de proyectos extraordinarios como SNOLAB, el segundo laboratorio más profundo del mundo en Canadá, y el Laboratorio Nacional Oak Ridge, donde se purificó el material atómicas de la Segunda Guerra Mundial. Además, su compromiso lo llevó a participar en experimentos de alta montaña en Puebla, en el Instituto Nacional de Astrofísica. Actualmente está cursando un doctorado en física subatómica en la Universidad de Manitoba, realizando investigaciones avanzadas en los laboratorios de Estados Unidos y Alemania. Su trabajo se enfoca en la búsqueda de formas de materia y fuerzas exóticas que podrían revolucionar nuestra comprensión del universo. En México lidera con orgullo, como director del Observatorio Astronómico EMBAL, el observatorio municipal más complejo del país, equipado con radiotelescopios auspiciados por la NASA y la Universidad de Stanford. Su nombre, EMBAL, significa estrella en zapoteco, una poderosa conexión entre nuestras raíces y las infinitas posibilidades del futuro. Sin más, pues los dejo con Noel Cruz Venegas, un joven científico mexicano que ha dejado huella en el mundo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, estimado empresario Gaspar Dueñas Áviles, por esa bella introducción. Tengo el placer esta noche, querido auditorio, de poder presentar una plática que tiene que ver con la cultura y la astronomía. Por favor, confirmarme que la ponencia está siendo proyectada. Muy bien, ¿Es todo correcto? en orden. Gracias. Gracias. Herencia cultural y astronómica de la sombra lunar más estudiada en la historia humana. Mi nombre es Noel Cruz y me convertí en científico gracias a una fuente erigida a un fenómeno natural en mi comunidad natal, Nievatlán de Porfirio Díaz. En esta plática empezaré explicando primero qué es un eclipse, hablaré sobre los aspectos astronómicos de este evento natural y finalmente hablaré sobre la herencia cultural y sobre cuál ha sido el impacto en mi comunidad y en el mundo de este fenómeno astronómico. El fenómeno astronómico con el cual estamos todos relacionados es la generación del día y la noche, como consecuencias del movimiento y las distancias entre la Luna, la Tierra y el Sol. El hecho de que la Tierra esté inclinada 23 grados y tenga un pequeño desvío es lo que nos permite el disfrute del invierno, las flores en la primavera, los colores del otoño y la diversión en el verano. Y la combinación del día y la noche y las estaciones del año, junto con el hecho de que la distancia entre la Luna y la Tierra es 400 veces más pequeña que el Sol, y que a su vez la Luna es 400 veces más pequeña que el tamaño del Sol, hace que en el cielo la Luna y el Sol tengan el mismo tamaño angular, o se vean aparentemente del mismo tamaño. De tal manera que cuando la Luna y el Sol están sobre una línea imaginaria, alineados perfectamente, es cuando se genera el eclipse del Sol. Los eclipses del Sol son relativamente frecuentes,
pero tienen un perverso hábito. Pasa por regiones en el planeta que son prácticamente inaccesibles. La gran mayoría de los eclipses solares ocurren en la Antártida, en la Siberia, en el mar. Ocurren alrededor de 3 a 7 por año y proveen de una manera magnífica de estudiar el Sol. La manera en la que se ve un eclipse total de Sol, un eclipse solar desde las afueras para un observador imaginario, se ve como una sombra lunar. Y esas sombras lunares, cuyo nombre técnico son eclipses totales de Sol o eclipses parciales de Sol, han generado misticismo desde los principios de la ciencia, desde los inicios de la astronomía. Para un observador en la Tierra, los eclipses de Sol aparecen como una segunda noche en el día, como si fuera un atardecer o como fuera un anochecer. Y su efecto posiblemente deja sin afectaciones severas a la vida humana. Y a pesar de que han ocurrido más de 2000 años de la existencia del hombre, esta sombra aún nos sigue maravillándonos, así como ocurrió en los eclipses parciales de sol que ocurrieron en México en el 2014, en el 2024 y en el 2013. Sin embargo, esta sombra lunar dejó para Miahuatlán, Oaxaca, México, un pueblo en el sur del territorio mexicano, un impacto social y cultural. El eclipse total del 7 de marzo de 1970 hizo que más de 500 científicos de todas partes del mundo se concentraran en la región de totalidad del eclipse. En la imagen superior derecha, lo que se ve en la región ensombrecida es donde se proyectó la sombra de la luna, en tanto que esa región angosta, en negra, es donde ocurrió el eclipse total de sol al 100%. Y el mejor punto para observarlo no fue en los Estados Unidos, no fue en Canadá, no fue en el Océano Pacífico, fue en un pueblo zapoteca. Después, las autoridades, para poder honrar a esta memoria histórica y la presencia de científicos y de una población que vio triplicada su población de 10,000 habitantes, hizo que los artistas de aquel entonces crearon una fuente de agua que consistió en 6 esculturas. Una mujer con binoculares, un niño con filtro solar, científico, un niño indígena y vecino acompañado de un ciervo o una pequeña oveja. Esta fuente fue en la que yo jugué de niño y me inspiró para convertirme en científico. Muchos de mis compañeros y amigos tenían hipótesis hacia lo que estaban observando estas personas hacia el cielo. Algunos decían que eran un papalote, que era un avión. Pero mi abuelita, que en paz descanse, me dijo, están viendo un eclipse total de sol. Son científicos que vinieron del extranjero. Y fue así con esa idea con la cual decidí seguir esa carrera científica. Y esa cultura del científico fue la que siempre me acompañó en toda mi carrera académica y me sigue acompañando. El eclipse del 7 de marzo de 1970 ocurrió a las 11:28 am de ese día, un sábado. 3 minutos 28 segundos de oscuridad fueron la duración de esta sombra que se movió a una velocidad similar a la de un avión comercial. Comenzó en el Océano Pacífico, siguió por el estado de Oaxaca, pasó por Veracruz, cruzó el Golfo de México para continuar su trayectoria en los Estados Unidos de América, recorriendo los estados de Florida, Georgia, Dakota del Norte, Dakota del Sur y algunos poblados de Massachusetts. Finalmente, la sombra del sol, bueno, la sombra lunar, perdón, continuó su camino por los países de Canadá, aunque para ellos no tuvimos la misma suerte, pues para poder observar un eclipse total de sol se requiere de cielos despejados. Finalmente, esta sombra lunar pasó por último por San Pedro y Miquelón, un territorio que pertenece a Francia. 4 países pudieron disfrutar de la sombra lunar más estudiada en la historia humana. Pero ¿qué es lo que hizo elegir
a un pueblo en el sur de México, a los pueblos del sur de México, para instalar equipos científicos. Con meses de anticipación, los institutos de meteorología de Estados Unidos, Canadá y México determinaron las regiones en las cuales iba a ser más probable que existiese ausencia de nubes. Los pronósticos o los mapas de nubosidad de aquel entonces dieron como opciones dos lugares, uno localizado en el sur de México, particularmente el sur de Oaxaca, y un lugar en el océano Pacífico. Pero ir al Océano Pacífico y presenciar la oscuridad representaba un grave problema de logística, pues necesitaba barcos. Fue así como científicos de todo el mundo no pusieron sus equipos astronómicos para observar el eclipse en el norte de Estados Unidos, sino en Oaxaca. Como dato interesante, el día del eclipse, en todos los lugares se observó el eclipse de manera al 100%. Para el sur de México, esta región sombrada en azul, 4 fueron los distritos que acogieron a científicos para estudiar ese Perdón, ay, eclipse, discúlpame, este disculpa que eclipse de te sol. interrumpa. Oye, pero creo que no se está cambiando las diapositivas. No sé si los demás puedan ver las diapositivas. Yo no puedo verlas. Ajá. No, tampoco, ¿eh? Sí, sí. Ahorita ya están cambiando, ya están cambiando. Ok. ¿Están cambiando ahorita o dejaron Sí, de cambiar? ahora Sí. están cambiando, sí. Está Ahí, ahí estamos en la fuente. en Miahuatlán, Ok, Oaxaca, México. ok, gracias. Sí, gracias por interrumpirme, gracias por darme ese detalle técnico. Esta es la fuente que está en Miahuatlán, Oaxaca, y es la fuente que estaba describiendo hace algunos momentos. Mujer con binoculares, campesino con ovejas, niño con filtro solar, un científico, un niño sin filtro solar y finalmente una mujer indígena. Esta fuente de sol, esta fuente de agua fue construida un año después del eclipse para honrar a esta identidad astronómica. Como les estaba mencionando hace algunos momentos, el 7 de marzo de 1970, la Luna proyectó una sombra en la superficie terrestre y pasó por 4 países: México, Estados Unidos, Canadá y San Pedro y Miquelón, siendo esta última un territorio gobernado por Francia. A las 11:28 am, prácticamente el mediodía, un sábado, ocurrió una segunda noche en el día para los pobladores que estaban viviendo en Oaxaca y en Veracruz. La pregunta fue, ¿por qué vinieron o por qué eligieron esa zona? Con meses de anticipación, los institutos de meteorología de Estados Unidos, Canadá y México hicieron los pronósticos meteorológicos y determinaron que para el sur de Oaxaca existían las mayores probabilidades de un cielo libre de nubes, requeridos y necesarios para la realización de los experimentos científicos. Los distritos de Miahuatlán, Yautepec, Juquila y Pochutla fueron en donde se concentraron más de 500 toneladas de instrumentos astronómicos. Esto fue lo que hizo que el sur de Oaxaca se convirtiera en el observatorio solar temporal más grande del mundo. 500 astrónomos, 14 ciudades, más de 500 toneladas de instrumentos astronómicos y el desarrollo de 217 proyectos de investigación, todos ellos registrados en un libro. Esta información que les estoy presentando no siempre la supe, y aunque la astronomía no fue para mí el área de investigación a la cual me sentí más afiliado desde el principio, la cuestión del eclipse siempre me acompañó como uno de los motivos por los cuales elegí convertirme en científico. En la pandemia ocurrieron muchas cosas para todos nosotros y para mí fue un regresar a casa y encontrarme que posiblemente mi carrera científica se iba a interrumpir. Fue ahí donde me di a la tarea de investigar en profundidad, ahora con las herramientas del inglés, con las herramientas de investigación científica, qué realmente había pasado un 7 de marzo de 1970. Y encontré que de los 500 científicos, menos de 3, bueno, al menos de 10 existían con vida. Así que me dediqué a
contactarlos y pedirles información de qué realmente había pasado en aquel entonces. Esa información que voy a presentar en las siguientes diapositivas es debido a las fotografías, información que esos tres científicos me presentaron. Rob Rutten, un físico solar emérito de la Universidad de Utrecht en Holanda. Jay Pasachov, jefe del grupo de trabajo sobre eclipses solares de la Unión Astronómica Internacional. Ambos pasaron a mejor vida en el 2022. Y Sergei Komchi, el jefe de investigación de Francia para la investigación científica. Oye, bro, perdón, otra vez creo que no estás cambiando las diapositivas. Es que no sé. ¿Funciona ahora? Sí, 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 sí. Es que Ok, está voy a ahí. dejarlo así entonces. Sí, mejor a darles Bueno, clic ahí del lado izquierdo estaría bien. mmm, Sí, ahora ya, gracias Gaspar. Ahorita en este momento visualizamos se titula la lámina Tesis de doctorado hechas con el eclipse de 1970. Gracias. listo. Estas son tres científicos que me ayudaron a escribir un libro, pero también me ayudaron a hablar con mayor propiedad acerca de lo que había ocurrido en mi pueblo. Expediciones científicas al sur de México durante el eclipse del 70. La imagen de fondo representa más de 50 toneladas traídos por miembros de la extinta Unión Soviética. La Real Sociedad de Astronomía de Canadá, en Winnipeg, trajeron un grupo de 5 personas. Se lee en inglés Expedición del Eclipse de Winnipeg a Miahuatlán, Oaxaca, México. Lo que ellos vinieron a hacer durante el eclipse fue no solamente a presenciarlo, sino también a la medición de las bandas de un fenómeno muy interesante que ocurre en los eclipses. Debido a que la atmósfera durante el día presenta un cambio de temperaturas, eso lo que hace es que haya capas de aire frías que bajan y capas de aire calientes que suben, y eso se refleja en el suelo como si fueran pequeñas ondas. Entonces, midiendo esas bandas de oscuridad, lo que se puede medir son propiedades del Sol. Tuvimos la presencia de 4 toneladas de instrumentos traídos desde el Observatorio Solar en Kodaikanal, en la India. En aquel entonces, Vainu Bappu era el presidente de los pobladores, a los pobladores de este pueblo. Y esta imagen que se ve en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, corresponde a un campo de agaves en el cual ellos sabían que habían puesto una base de concreto. Y fue muy interesante porque les decía, oye, pero esa base ya no la van a utilizar. Decían, no, es que qué tal si los científicos después vienen. Eso se trata de vestigios de una instalación y de cómo es que la ciencia cuando no se explica da origen al misticismo y a cosas que no son accesibles. Después de explicarles de que el Observatorio de París había traído o instalado este equipo, supongo que entonces la persona que estaba cultivando los agaves ya no tiene que darle vuelta a la, porque pues esto realmente ya no le sirve o tiene utilidad. El Observatorio Federal de Suiza también estuvo presente. Este tubo blanco largo que se ve aquí se le conoce como una cámara coronal y lo que se usa es, o para lo cual se usó, fue para estudiar la capa externa del Sol. Y en aquel entonces construir observatorios espaciales era muy caro, prácticamente inaccesible. Y la forma más barata para los astrónomos en aquel entonces de entender las estrellas a través de estudios detallados del Sol era ir a donde ocurrían los eclipses. Entonces los suizos construyeron este equipo para poder estudiar el Sol en el sur de Oaxaca. El observatorio de Roma fue coordinado por el doctor Massimo Cimino, y ellos lo que hicieron fue el estudio de la corona, de la polarización de la corona interna y la fotosfera solar. Además de ello, también fotografiaron directamente la corona solar. Aquí se ve los 3 miembros de la delegación italiana platicando con una persona oriunda de Miahuatlán, mientras que en la imagen que se muestra a la derecha
Se encuentra uno de los científicos instalando o configurando la cámara arriba de una de las casas de los mehuatecos. El Observatorio Astronómico de Tokio, Japón, trajo una misión de astrónomos, y particularmente del Instituto de Hidrología. Y la pregunta es ¿por qué? Resulta que en aquel entonces todavía no existían relojes tan precisos, y lo que les servía a ellos era encontrar el principio y el final de un eclipse. Mediciones precisas del inicio y el final de un eclipse era lo que iba a dictar el tiempo en Japón. Entonces, para ello fue lo que instalaron todo un campamento de varias personas para la medición de no solamente el tiempo de contacto, así se le llama al inicio y al principio de un eclipse solar, sino también de la polarización de la corona solar. En eso se diseñan 4 telescopios y esa es la batería de los 4. Si un día van a la costa y van por Puerto Escondido, esta eh, expedición se quedó muy cerca de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, los Países Bajos trajeron un equipo también para determinar propiedades de la Luna. Y lo que se ve aquí, ese espejo grandote, se le llama un celostato. Y los celostatos para lo que ayudan es para fijar la posición del telescopio. Lo que se ve aquí, este pequeño punto amarillo, es justamente proyectando la imagen solar para poder configurar en el día del eclipse todos los detalles. Y su propósito fue la observación de las líneas espectrales de la región de transición entre la fotosfera. La fotosfera es esta parte de amarillo que nosotros dibujamos o los niños dibujan, y la atmósfera, que es la capa más externa. Por supuesto que estuvo México, y para México fue una ocasión especial, y fue el hecho de que los astrónomos mexicanos se atrevieron a testear la teoría de la relatividad general, repitiendo el experimento de Eddington. Con varios meses de anticipación, subieron un cerro sagrado por los zapotecos, por los zapotecas, y empezaron a construir un observatorio temporal. Para ello utilizaron 2 telescopios unidos, que se le conoce como cámaras gemelas tipo Einstein, y con una de estas cámaras, antes del eclipse, tomaron fotografías del campo estelar, o cómo era que las estrellas estaban distribuidas, y con la otra cámara tomaron una fotografía durante el eclipse. Comparando la posición relativa de las estrellas, ellos iban a poder testear si en efecto la luz se curva, una de las fundamentos de la teoría de la relatividad general. Lamentablemente, el día del eclipse hay 2 hipótesis o 2 explicaciones. Una dice de que la luz se les fue, y la segunda fue que la corona solar fue tan intensa que no pudieron distinguir el brillo de otras estrellas. He intentado investigar más sobre qué realmente ocurrió, pero creo que decepcionó tanto a los astrónomos mexicanos que esta base del telescopio, que actualmente se encuentra en Tonantzintla, Puebla, jamás lo volvieron a armar o reconstruir. Estuvo en la Universidad de Harvard, y esta expedición trajo consigo un espectrógrafo. De nuevo, un espectrógrafo es un instrumento que capta la luz y la guía con prismas para poder determinar los elementos químicos o la temperatura de una estrella o de un astro. Y el espectrógrafo estuvo guardado aquí en esta pequeña pieza en este cuarto que se ve como de aluminio, y tenía una altura de 4 metros cuando se dirigía hacia el sol. Esas personas que se ven aquí examinando un equipo son 4 cámaras que instaló National Geographic. La imagen que se muestra a la derecha de las diapositivas corresponde a la iglesia del Carmen, lugar donde actualmente se encuentra una escuela primaria. Y ese es un comparativo de cómo es que después de 54 años se pueden hacer ese tipo de comparaciones de lo que realmente ocurrió. La Universidad de California lo que hizo fue que estudió cómo es que la señal de un satélite, en aquel entonces utilizado para cuestiones de clima, variaba al momento en el que atravesaba la ionosfera. La ionosfera es la capa de la atmósfera eléctrica que es la responsable de la
de la reflexión de las ondas de radio, lo cual permitía ese tipo de comunicaciones. Y aquí se ve uno de los científicos pues instalando su antena tipo Yagi. Para los que veíamos televisión analógica, en aquel entonces eran un instrumento de la radioastronomía. Este satélite la NASA lo desvió desde su trayectoria natural en Brasil para que pasara exactamente arriba de Miahuatlán, el sur de México, y poder hacer ese tipo de estudios con mayor precisión. También la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas en Estados Unidos, destinó un equipo para el estudio del brillo del Sol en ondas de radio. Son dos pequeños radiotelescopios. Eso es un telescopio cilíndrico paraboloide. Y con él se repitieron estudios del eclipse que habían sido hechos en Malasia y que después se repitieron en Sudáfrica. Por supuesto que a NASA no podía faltar, y lo que ellos trajeron, un telescopio portátil. Perdón. Y este fue configurado para la medición de la radiación solar infrarroja, así como la caza de cometas durante la duración del eclipse. Los voy a proyectar un video. Este es de un archivo histórico del Reino Unido y que muestra algunas imágenes a color de esta expedición. Bueno, lo que se ve ahí son las personas, supongo, elevando la parte del telescopio. Y aquí A los miembros de la delegación científica de los Estados Unidos, ¿cuántos miembros integran la comisión? We have 11 on our site, but during the totality we had 15. The others flew in and flew back the next day. ¿Cuáles son los trabajos que vienen a realizar durante el eclipse? What kind of work you want to make here? We want to photograph the eclipse with H-alpha interference telescope, and we want to photograph the corona and try to analyze the interplanetary particles by analyzing the area around the corona and out to 5 degrees both sides of the sun with a polarization telescope consisting of 4 telescopes. No, it's pure science. That's right. ¿Qué resultados esperan obtener de los estudios e investigaciones hechos con respecto al eclipse? Well, we're trying to analyze and get a better feel of particle distribution of the interplanetary particles around the sun. en un poblado de la sierra llamado San Pedro Mártir Quiachapa, un grupo de 24 científicos y técnicos instaló un campamento para la obtención de la fotografía más famosa de un eclipse solar. Y esta es la fotografía. Si ustedes buscan en sus, se le llama wallpapers, en sus fondos de pantalla sobre astronomía, van a encontrar esta fotografía. Y esta fotografía fue tomada en un pueblo del sur de Oaxaca. La Unión Soviética en aquel entonces trajo un total de 50 toneladas de instrumentos astronómicos y con principalmente radiotelescopios, una antena de 2 metros de diámetro y un radiotelescopio que su nombre técnico es radiointerferómetro para estudio del Sol, para estudiar fuentes de radio cercanas al Sol. Esta expedición estuvo compuesta por 32 astrónomos de 8 instituciones y cuyo objetivo fue el estudio del Sol en detalle. Un video corto se muestra a continuación. Eclipse solar 70. Ese instrumento hoy en día se encuentra en la UNAM, en el Instituto de Geofísico específicamente, protegido por la Armada de México, puesto que se trataba de equipo muy caro.
Este video no tiene sonido. En resumen, se trató de una inversión multimillonaria planeada algunos experimentos con años de anticipación, solamente para la obtención de 3 minutos 28 segundos de datos. La imagen de fondo corresponde a una fotografía tomada durante el eclipse de Miobatlán, y el pequeño punto aquí es el planeta Venus. Estos datos y fotografías y videos de los cuales les he compartido tardó un total de 4 años en ser completada. Y esta imagen que se muestra a continuación es quizás el producto final de toda esta labor de investigación. La corona solar, el eclipse de sol, fue estudiado por más de 14 países en una comunidad zapoteca del sur de Oaxaca. India, México, Japón, Canadá, Perú, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, entre otros países, obtuvieron datos científicos que permitió el avance de la ciencia del Sol, el avance de la astronomía y la formación de recursos humanos en aquellos países. Esos científicos se fueron y para Mioatlán no quedó nada de ciencia. Y esto fue algo que siempre estuvo conmigo como un recordatorio de que algo se tenía que hacer. Pero ¿qué hizo Mioatlán en aquel entonces? Hizo lo que sabemos hacer mejor, una gran fiesta. ¿Cómo se percibió el eclipse en aquel entonces? Se puede ver en cómo es que los músicos interpretaron esta presencia de científicos. Se lee en sus pancartas: San Andrés Mixtepec felicita el adelanto de la ciencia astronómica. Y es que durante 7 días, del 1 de marzo al 7 de marzo, bandas de música amenizaron cada esquina de la ciudad, celebrando la presencia de turistas y científicos todos los días y todas las noches. En los artículos científicos que se reportan se lee cómo es que los músicos simplemente no paraban. Les hablo de que la población de aquel poblado zapoteca se triplicó. Un poblado de 10,000 habitantes vio su población superada en 30,000. Previo al eclipse, las autoridades de tránsito cerraron y monitorearon todas las calles. Además de que hubo esta requisición especial de que no se levantara polvo. Entonces, no solamente era importante hacer que no existiera tanto tráfico, sino que también no se genera polvo que pudiera opacar los años de preparación, meses de viaje a los científicos presentes y que querían hacer sus experimentos. La Secretaría de Cultura de aquel entonces, supongo, la de Educación, planeó danzas folclóricas para el entretenimiento, y lo que se ve aquí son la representación de varias danzas autóctonas para estimular el ambiente festivo de aquellos días. Fuegos pirotécnicos el día 6 de marzo del 1970. Se realizaron varios castillos como ocurre en las fiestas patronales. Y una gran fiesta para, de hecho, celebrar la segunda noche en el día siguiente, es decir, el 7 de marzo del 70. El eclipse de 1970 también fue visto desde arriba, y es que hubo una particularidad que hizo que fuera el eclipse más estudiado en toda la historia humana. Fue particularmente 2 hechos. Uno, que pasó por una estación de vuelo de la NASA, y también pasó por el sitio de lanzamientos de cohetes. Díganme, ¿qué tanta probabilidad hay de que un eclipse pasa por estudios de ciencia, estudios por estaciones de lanzamiento? Además, el eclipse fue visto desde un laboratorio montado dentro de un avión. La estación de vuelo Wallops de la NASA fue la primera vez que lanzó cohetes para estudiar las capas altas de la atmósfera, y para esto 13 radares monitorearon 47 cohetes y más de 30 experimentos fueron ejecutados. Si me preguntan cuál fue el resultado científico más interesante que se obtuvo en los 270 experimentos realizados por científicos de todo el mundo en ese eclipse, fue justamente que uno de los satélites encontró que había hidrógeno en la corona solar.
algo bastante irónico porque la corona solar es muy, muy caliente y no hay ninguna teoría física o no existía ninguna teoría física que permitiera la existencia de material a la que se hayan removido los electrones. Canadá también lanzó cohetes desde una estación en Nueva Escocia, solamente que ellos tuvieron un cielo nublado y no pudieron disfrutar del fenómeno astronómico. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos equipó una aeronave que partió desde Puerto Escondido, siguió la trayectoria total del eclipse y aterrizó en Florida, y con esto llevó un espectrógrafo para estudiar la corona solar en la radiación del infrarrojo. Y esos son los aspectos destacados de este eclipse. Se trató del primer eclipse de sol transmitido por televisión, y lo que se aprecia en las imágenes es la sorpresa para aquellos pobladores que no habían visto una televisión anteriormente. Telesistema Mexicano y National Broadcast Company compartieron imágenes a color para un auditorio estimado de 300 millones de personas. Traducido a cuántas personas existían en aquel entonces, se trató de que 1 de cada 10 humanos en la Tierra pudo escuchar el nombre de Miahuatlán y por ende México. Acompañado de ello, los 70s también es sinónimo de hippies, y fue gracias a ellos que se fundó la primera playa nudista en México, en Zipolite. Y me acerco a la conclusión. ¿Qué ocurrió después de este eclipse? ¿Qué ocurrió después de que la sombra lunar se fue y pasó por este pueblo del sur de México, Miahuatlán? Pues esta fuente de agua que fue erigida para honrar a la presencia de científicos fue removida en 2002. Y esto representó el desdibujar una memoria histórica de quizá la única fuente en el mundo erigida a honrar un fenómeno astronómico natural. Y esto fue interpretado como tomar un borrador y borrar la cultura de un pueblo que una vez fue centro de la astronomía mundial. Y fue lo que me inspiró a tratar de recuperar esta identidad histórica, esta cultura a partir de la astronomía. Desde que estaba en la licenciatura, me dediqué a dar pláticas de manera gratuita para poder incentivar a más personas a estudiar ciencia, ingenierías o matemáticas. Y esto consistió en dar pláticas y coordinarme con el gobierno local, en donde se organizaban observaciones astronómicas y conferencias para conmemorar el eclipse del 7 de marzo del 70. Y bueno, varias cosas me inspiraron para que con esas investigaciones que había hecho, escribir un libro, y de esta manera posiblemente esta obra escrita pudiese subsanar la pérdida de una fuente de agua histórica. Las imágenes que se ven son presentaciones del libro que hice en Miahuatlán, en el INAHUE y en algunos otros lugares. Pero hubo una imagen de todas las existentes que me causó conmoción y una mezcla extraña de sentimientos. Y es que Miahuatlán se había declarado capital científica del mundo sin siquiera haber un centro de investigación. Entonces, 54 años, más de 50 años después, se hablaba de ciencia cuando realmente no había nada que lo sustentara. Y esta imagen representa bien cómo es que esa imaginación de los niños llevó a imitar a esos telescopios traídos desde el extranjero. Y para mí representaba, más que un orgullo, representaba una tristeza. Fue así como en el 2023 convencí a las autoridades municipales del gobierno para la adquisición de un radiotelescopio de la NASA. Y gracias a este radiotelescopio, ahora se encuentra con un centro de enseñanza para la educación y la divulgación de la astronomía en la Sierra Sur de Oaxaca. Las personas que se ven aquí fue todo el equipo que me ayudó a construir los dipolos eléctricos, 2 antenas separadas por 7 metros de distancia. Me estoy pasando un poco de tiempo, solamente dame 2 minutos, por favor. Y la Universidad de Stanford donó a Miahuatlán una estación de clima espacial
que originalmente fue diseñada para la comunicación con submarinos de la Armada de Estados Unidos y que ahora a nosotros nos permite monitorear cualquier efecto que ocurra en esta capa eléctrica de la atmósfera. Durante el eclipse del 8 de abril de 2024, fuimos capaces de detectar el amanecer, el anochecer, el comienzo y el final del eclipse. Estas 4 cosas completamente relacionadas con cambios de luz en la ionosfera, el día y el sol, como naturalmente lo son, y el comienzo y el final de un eclipse. Finalmente, el 5 de octubre de 2024, me conceden la compra de un telescopio de espacio profundo, y es así donde me convierto en director del Observatorio Astronómico EMBAL, o una forma de hacer que el cielo zapoteco de Miahuatlán vuelva a brillar. El legado histórico del eclipse de 1970 puede ser visto representado en varias manifestaciones pictóricas. Uno de ellos es un logo, logos municipales, una banca que todavía existe, y las letras de Miahuatlán, las letras turísticas, que tiene representado un eclipse total de sol, y algunas empresas han adquirido este nombre como parte de su eslogan. Como conclusión, el eclipse del 70 es parte de la identidad cultural de Miahuatlán y debe ser preservada antes de que la religión o charlatanes reemplacen el papel de la ciencia y la sociedad. Esta es, en resumen, la historia de cuando la sombra de la luna hizo que un pueblo del sur de México la adoptara como parte de su entidad cultural. Un telescopio en nuestra esperanza de perpetuarla. Gracias a Opción Ciudadana, ciudadanos buscando un gobierno transparente y justo, por la oportunidad de presentar esta plática. En la parte de abajo de agradecimientos a Eclipses México, Stanford Solar Center, a Radio Hub, a la NASA, al gobierno de Miahuatlán y Astrónomos Sin Fronteras por todos los equipos adquiridos para la astronomía de este observatorio. Muchas gracias por su atención. Estoy listo para sus preguntas. Al contrario, maestro Noel Cruz, todo bien en el tiempo, únicamente activé el micrófono, dado que me silencié para evitar distracciones. Gracias por su relevante ponencia con datos duros, reflejo de años de investigación, dedicación a este proyecto para aproximarnos a un conocimiento profundo, mayor de la realidad que vivimos y esa correlación entre los astros y nosotros aquí en la Tierra. Gracias, muy amable, maestro Noel Cruz. Transitamos ahora al segmento de preguntas, respuestas, comentarios adicionales. Suplicaré que las intervenciones sean breves, las preguntas concretas, por favor, para ejercitar este diálogo, esta reflexión y eminentemente de carácter propositivo hacia el futuro, generación de ideas. Me permito dar lectura al mensaje que envía nuestro amigo el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez. Felicidades por esta interesante conferencia. Es oportuno destacar que el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, académico científico de la UAP, fue creador del primer robot generado con inteligencia artificial denominado Don Cuco el Guapo, que es famoso no solo en México, es famoso a escala internacional, mundial, y otros proyectos que dan cuenta de su entrega, de su pasión, entrega y pasión, que también atañe a nuestro invitado de hoy, el maestro Noel Cruz, esa pasión para profundizar en la investigación y generar esas propuestas. Adelante con las preguntas. Suplicaré puedan manifestar su deseo de participar levantando la mano física o la mano virtual. Adelante, Gaspar, por favor, te escuchamos.
Primero que nada, Noel, muchas felicidades. Te conozco desde hace mucho tiempo y veo que has hecho, pues, la fuerza que has tenido en la parte científica, pues has podido hacer varias cosas, conectar varias cosas para hacer lo que hiciste de Enval. Básicamente, se me hace muy interesante que hayas podido hacer esas cosas. Oye, me quedé con una duda. Bueno, una duda, la parte del eclipse. Hablábamos del hidrógeno en la coronilla, ¿verdad? ¿Cómo es que puede pasar eso actualmente? Sí, sí, gracias, Gaspar, por los comentarios, los aprecio bastante. Sí, el por qué fue sorprendente encontrar hidrógeno en la corona solar, justamente porque su temperatura es de miles de millones de grados. Y a esas temperaturas, que son muy, los electrones pues están fuera, ¿no? Ellos encontraron de que la existencia de hidrógeno neutro en esta capa del Sol era porque había un intercambio con el polvo interplanetario, es decir, el polvo que existe entre la Tierra y el Sol. Entonces había una forma que se colaba ese hidrógeno neutro, existía por un pequeño momento, pero no era que se generaba ahí o existía ahí por las altas temperaturas. Gracias por la Gracias. pregunta. Gracias, gracias Gaspar y maestro Noel. En lo que se enlistan otras intervenciones, visualizo sí que el ingeniero Villas desea participar. Adelante, ingeniero, le escuchamos porque después me permitiré leer un comentario del doctor Alejandro Pedrosa. Por favor, le suplico su intervención. Gracias. Muy bien. ¿Me están escuchando? Adelante, ingeniero. Bueno, pues miren, ninguno de nosotros es experto, ¿verdad? En astronomía. Y qué bueno que nuestro conferencista se va a doctorar, ¿verdad? Como ingeniero astrónomo. Hemos estado en el INAOE en algunas ocasiones y yo sostengo que el conocimiento, obviamente, del universo, pues es algo fundamental para cualquier habitante del planeta Tierra, ¿sí? Ahora, hay muchas teorías sobre el universo. Hemos tenido el famoso telescopio Hubble y ahora hay uno nuevo, ¿verdad? Que todavía ha descubierto, según dicen, hacia atrás, en el origen del universo, se supone que el Big Bang empezó hace 12 o 16 trillones de años, ¿no? O billones de años. El número exacto creo que era 16.8, no sé si usted lo sepa, el Big Bang, ¿no? Entonces, este último telescopio ha penetrado hasta 7 billones, 8 billones. Pero aquí las preguntas, independientemente de este gran suceso del 7 de marzo de 1970 y que está involucrado Miahuatlán, que creo que se refiere a una población del estado de Puebla, ¿no es así? Me imagino, que yo conozco. La verdad es que lo que nos interesaría saber, así en términos muy generales y sin querer sacar la conferencia que usted nos está dando de contexto, ¿cómo está actualmente las teorías sobre el cosmos, sobre el inicio de todo nuestro universo? Y ya no vamos a hablar obviamente del sistema solar, estamos hablando de algo mucho más grande y portentoso, se puede decir, ¿no? Al final de cuentas, si tenemos un universo en expansión, ¿qué teorías hay sobre la forma en que se inició, ¿verdad? Que evidentemente, pues los astrónomos lo han calculado, ¿verdad? Como dije al inicio del Big Bang, ¿qué podemos esperar de este universo? Y si es cierto que eventualmente va a empezar a contraerse, ¿no? Sabemos que Stephen Hawking
fue uno de los que más ha estudiado el universo en su conjunto. Y bueno, pues las distancias que hay, la cantidad de materia que sabemos que por metro cúbico es mínima y que nos permite que si lanzamos un proyectil, por decirlo así, que rompa la fuerza de la gravedad y que se empiece a proyectar hacia el final, se supone, del universo, que va a tener muy poca resistencia y que va a poder viajar por cantidades de kilómetros y miles y miles sin ningún obstáculo, ¿no? Entonces, yo creo que el estudio del universo y todas sus diferentes facetas, que han de ser muy importantes, los hoyos negros, las estrellas, las que se han ido y todavía proyectan luz a 300,000 kilómetros, ¿verdad?, por segundo sobre nosotros y todavía las vemos, aunque ya desaparecieron. Todas estas cuestiones que son verdaderamente abrumadoras para el cerebro humano, que no las puede captar, creo yo, en su total integridad. Yo creo que ese es un gran misterio, ¿no? Sabemos, pero ¿qué tanto entendemos y qué tanto nos percatamos de la inmensidad del cosmos? Y claro, las preguntas metafísicas que de ahí surgen, pues son muy obvias, ¿no? ¿Para qué se crea una estructura tan verdaderamente descomunal? ¿Con qué objetivos? Y claro, las posibilidades de que haya vida en algún otro sitio del universo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que eso pues se ha hablado mucho. Entonces yo creo que a los jóvenes, nosotros tuvimos en la preparatoria un astrónomo que se apellidaba Ancona, que era de la Universidad Autónoma de Puebla, muy famoso, y que nos dio clases. Estoy hablando del año de 1952, 51, o sea, de hace como 75 años, ¿sí?, que yo recibí clases de él. Entonces, yo lo que le pediría a los astrónomos, y a mí me ha interesado mucho este tema, como lo saben mis amigos de Opción Ciudadana y otros más, es qué podemos hacer para que la juventud y la no juventud, las personas de cualquier edad, pudieran llegar a entender en qué universo estamos y por qué estamos y cómo fue que sucedió. Ya no vamos a hablar de cómo apareció el hombre en el planeta Tierra y las diferentes teorías, incluyendo la teoría de Darwin, etcétera, ¿no? Nada más concentrarnos, podríamos decir, en la majestuosidad, si se me permite usar ese término, del universo. Realmente, ¿qué capacidad tenemos nosotros para entenderlo y para comprender la forma en que actúa? Porque es, me imagino, un ser vivo, un ser dinámico. Tenemos galaxias por todos lados. No sé si estén las galaxias en un orden o si haya un juego de azar muy grande y haya colisiones. Por ejemplo, el Sol sabemos que va a terminar su existencia en 5,300 millones de años. Eso ya está predeterminado. Entonces va a haber un colapso total, evidentemente, del sistema solar. Entonces, ese orden que nos predican de que está hecho incluso por una gran inteligencia, obviamente, pues puede llegar a no ser tan perfecto, porque el hecho de que colapse el sistema solar, pues no significa que va a colapsar el universo, ¿verdad? El universo es mucho, mucho más gigantesco que nuestro sistema solar, que la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los astrónomos como usted, y qué bueno que quieren profundizar en todos estos, pues casi podríamos decir, misterios que encuentra el hombre, que al hombre pues le dan en la cara, ¿no?
como dicen en inglés, we have to face this type of environment. Y cómo podemos nosotros absorberlo y cómo podemos nosotros entenderlo, ¿no? Entonces, para mí todo eso ha sido también muy interesante, aunque no he tenido nunca la oportunidad de estudiarlo, ni tener telescopios a mi mano, ni hacer experimentos de esa naturaleza. Y ya para terminar, yo estuve en el observatorio milimétrico, creo que así le llaman, de Atzicintla, ¿no? Que está a 4,000 metros de altura, ¿verdad? Aquí en el estado de Puebla, creo que bastante cerca del pico de Orizaba. Me decían que había que usar oxígeno a esas alturas para estar ahí en el observatorio. No llegué a estar dentro, nada más en la población que está como a 1 o 2 kilómetros del telescopio, que creo que fue construido con dinero de Estados Unidos, no sé, me hablaron en esa época de $100 millones, no sé si sea verdad, y que bueno, pues a través de estas nuevas formas de ver el universo, pues evidentemente se obtendrán más datos de este gran misterio que es en el que estamos todos metidos, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante, ya en pocas palabras, y termino, que se pudiera hacer, digamos, un buen resumen de en dónde estamos parados, como se dice, en relación al universo entero. ¿Qué tipo de parámetros podríamos usar para entenderlo? ¿Qué tipo de teorías puede ser? Algunas ya estarán comprobadas a través de datos, ¿verdad? De todas las observaciones que se han hecho. Otras teorías pueden ser, desde luego, más hipótesis, ¿verdad? De trabajo, que algo plenamente comprobado, y que todo eso se le pase a la juventud y se le enseñe desde las preparatorias, ya ni se diga después en las universidades, para que entendamos por qué hemos llegado a esto, ¿no? A mí me parece verdaderamente increíble y creo que la magnitud del universo, pues en teoría no tiene razón de ser, ¿verdad? Y resulta hasta, en buen plan lo digo, ¿verdad? Y con todo respeto, resulta hasta insultante, ¿no? Para el ser humano el pertenecer a este sistema tan verdaderamente gigantesco, ¿sí? Sigo insistiendo en la magnitud, ¿sí? Del universo, porque me parece que es algo completamente desmedido y no sé por qué hemos tenido que aterrizar aquí. En fin, son preguntas que yo creo que cualquier ser humano se hace y ustedes los astrónomos pues tienen la mano en esto, tienen el conocimiento y tienen, pues esperemos, la capacidad para hacernos entender un poquito mejor este grandioso universo en el que vivimos. Y pues al conferencista, desde luego, un abrazo y mis felicitaciones más calurosas. Muy bien. Muchas Adelante, gracias. maestro Noel, adelante, por favor, si desea emitir algún comentario. Gracias. Sí, gracias. Gracias, ingeniero Ricardo Villa. Gracias por compartir sus percepciones y perspectivas acerca de las preguntas filosóficas y científicas que atañen al universo en el que vivimos. Solamente el 4% del universo es comprendido. El 4% está hecho de materia visible. El 72% se trata de un ente que se llama la energía oscura y es la que se encarga de la expansión del universo. En tanto que un 27% de materia no emite luz, interactúa con la gravedad, pero no sabemos nada más de ella y eso constituye el 27%. Así que cuando vemos el cielo solamente vemos a un 4% del total. Hay un observatorio Vera Rubin, que se está construyendo en Chile y es el que está haciendo un mapa muy detallado del movimiento de las estrellas y las galaxias. Y este va a ser el que nos va a dar las respuestas de cuál es la teoría final del cosmos. Creo que para sumarizar, creo que serían las respuestas a las preguntas. Muchas gracias.
Muy amable maestro Noel Cruz. El, el doctor Alejandro Pedrosa, nuestro amigo, envía un mensaje al chat, pero yo pregunto si desea él intervenir, ya sea con su comentario o alguna pregunta. El doctor Pedrosa, que recientemente acaba de regresar a nuestro país después de estar en Europa. ¿Desea usted intervenir, doctor Pedrosa? De lo contrario, sin problema alguno, puedo leer su comentario en el chat. Desde luego que resultaría ampliamente favorable escucharle para romper la barrera digital y fomentar el humanismo, la interacción. Me permito dar lectura al mensaje enviado por el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez. Comenta que el astrónomo Enrique Chavira, su amigo, le platicó de las investigaciones que hicieron en este evento. Adelante, doctor Pedrosa, si desea en unos minutos intervenir, con todo gusto. Solo le pido lo pueda manifestar, ya sea mano física o virtual. Envía a Facebook, Carlos Mesa Gutiérrez, le felicita, maestro Noel, y pregunta, ¿qué representa el ser humano en el planeta Tierra para toda la dimensión universal, en el tiempo y en el espacio? Uf, una pregunta bastante filosófica. Tiene que ver con este concepto en filosofía del antropocentricismo. No recuerdo el nombre correcto de pronunciarlo. Y es que todo lo que queremos ajustar a la escala humana. Y es aquí justamente donde surgen los problemas de reconciliar las escalas del universo, las escalas del cosmos y las escalas de los átomos. Eh, Ahora el tiempo es uno de los entes desde el punto de vista, desde el punto de vista de la física más difíciles de definir, porque existen como una variable, pueden existir como una constante. Así que creo que esta respuesta no tiene una respuesta definida y creo que viene más desde un punto de vista más personal, cómo es que el tiempo se percibe en esta inmensidad del universo. Eh, Escuché el comentario del doctor de, de Alejandro Pedrosa sobre Enrique Chavira. Los astrónomos Chavira estuvieron justamente en este Observatorio Astronómico Nacional que se instaló en el Cerro del Metate. Y existen varios astrónomos de INAUE que todavía viven y que participaron en esta medición del efecto Einstein. No he tenido la oportunidad de interactuar con ninguno de ellos en detalle, pero lo que sí es cierto es que después, en el 71-72, se funda el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y el doctor Manuel Palmas, quien dirigió esta expedición científica en Miahuatlán, se convierte en su primer director. Entonces, de alguna manera, eh, los experimentos científicos que hizo México en Miahuatlán fueron también como parte de lo que creó el INAOE, ¿no? De alguna manera. Pero sin duda hay muchas cosas interesantes. Gracias, maestro Noel Cruz. Ah, ah, Adelante, doctor Pedrosa, le escuchamos, adelante. sí, sí, muy, muy interesante. Felicito al maestro Noel. Excelente conferencia. Pues yo tuve la oportunidad de tener como amigo al doctor Guillermo Aro, iba a mi casa el maestro Enrique Chavira, el doctor Enrique Chavira, astrónomo, que su hija, la doctora Esa Chavira, ha estado trabajando conmigo durante más de 40 años en el laboratorio de semiconductores. Y pues yo no soy astrónomo, pero sí conocí el ambiente de los astrónomos, en Méndez Palma también, que era mi amigo, lo conocí a ellos, y ellos dejaron pues un legado muy importante. Aquí hay una cosa muy interesante, el doctor Guillermo Aro iba a mi casa con el doctor Enrique Chavira y platicando cómo fundaron el INAOE, porque antes pues era el Instituto de Astronomía, ¿no? Y ellos buscando la manera de diseñar, desarrollar y construir instrumentación con tecnología mexicana. Es así como nace el INAOE.
que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. O sea, desarrollan la parte desarrollar la óptica y desarrollar la electrónica. Desarrollaron varios proyectos de, por ejemplo, para pulir cristales. Yo tuve la oportunidad de ver cómo pulieron un cristal de 2 metros de diámetro, que no recuerdo, está en San Pedro Marte, o no, Cananea, porque siempre confundo San Pedro Marte y Cananea. Sí, Cananea, aparte del INAOE, y San Pedro Marte de la UNAM. Pues, al final de cuentas es la misma familia. Cómo desarrollaron una tecnología mexicana para pulir ese gran telescopio de 2 metros de diámetro, de ese gran vidrio, que me tocó verlo cómo hicieron todo el sistema de pulido. Y tuve la oportunidad de platicar en tardes muy sabrosas con el doctor Guillermo Aro sobre pues la idea, y él visitó también varias veces mi laboratorio y la admiraba por haber hecho el primer laboratorio de Latinoamérica con tecnología mexicana, el laboratorio de semiconductores, donde diseñamos, desarrollamos y construimos todos los instrumentos que se necesitan para hacer los chips, que curiosamente que ahora está muy de moda otra vez los semiconductores, cuando nosotros hace más de 45 años ya tocábamos puertas a nivel del gobierno federal, decía, oiga, tienen que apoyar los semiconductores, que es la base fundamental para el desarrollo pues, de un país, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Pero de todos modos, muy interesante la ponencia del maestro Noel. Sobre todo, recuerdo que estuvo muy de moda la parte de Oaxaca, en Miahuatlán, los hongos los hippies que iban a Miahuatlán. Creo que hasta los Beatles anduvieron por ahí, si no me equivoco, ¿no? Fueron ahí a tener ahí sus reuniones. Pero sí me acuerdo, yo era estudiante del Politécnico cuando fue el evento, ese gran evento del eclipse solar de Miahuatlán. Todavía ni pensaba ser investigador, pues era estudiante apenas del Politécnico, que iniciaba mi carrera en la ingeniería electrónica. Pero vuelvo a repetir, pues tuve oportunidad de convivir con el doctor Guillermo Aro, Enrique Chavira, con otros astrónomos como Méndez Palma, este, y otro gran amigo que iba mucho a mi casa, Alfonso Serrano, buenísimo amigo mío que nos conocimos a nivel de preparatoria y vocacional. Pues me platicaba todo eso y que pues dejó una herencia, Alfonso Serrano, que es el gran telescopio milimétrico en el estado de Puebla. Igual tratar de desarrollar nuestra filosofía muy nacionalista, en la medida de nuestras posibilidades, el de tratar de aportar nuestro granito de arena para el bienestar de nuestro país. Esa es nuestra parte como científicos que debemos de hacer. Esa es nuestra obligación. Y cuando uno hace algo, pues hay que cacarearlo, ¿no? Como ahorita hablaban de Don Cuco, ¿no? Que además Don Cuco no solamente fue el primer robot con inteligencia artificial, el robot pianista, sino además el cerebro también lo diseñamos y lo construimos, o sea, el microprocesador. En fin, vuelvo a repetir, que además una cosa interesante, que Don Cuco no solamente tocaba el piano, sino sus brazos los legó para hacer las prótesis y fundamos un departamento de ingeniería biomédica en el DIF de Puebla, donde diseñamos y construimos y colocamos más de 200 prótesis para gentes con amputaciones. Pues esas son parte de nuestras aportaciones que hacemos a nuestro México lindo y querido, que está un poco muy maltratado, por cierto. Saludos a todos, felicidades a todos y a Opción Ciudadana. Gracias. Gracias, doctor Pedrosa. En ese ánimo de construcción y eminentemente propositivo, sí, donde ya hablaba el doctor Pedrosa, el nacionalismo y que algunos otros le llaman soberanismo, ¿no? Hablando de soberanía, garantizando esa investigación, claramente ese presupuesto, ¿no? Que debe haber para lo propio y esa generación de acciones a favor de lo anteriormente expuesto. Maestro Noel, perdón, ¿algún comentario de lo que refirió el doctor Pedrosa, por favor? No, agradecerle por compartir sus experiencias con los fundadores del INAOE y esta última parte que me parece
muy esencial para todas las misiones que tenemos los científicos que estudiamos en México, que es crear ciencia para y por México. Creo que es algo que no debería estar en todas nuestras acciones, incluso si estamos viviendo en el extranjero o estudiando en el extranjero. Muchas gracias, maestro Noel Cruz. Nos vamos ya encaminando hacia la finalización de esta relevante ponencia. Preguntaría por última vez si existiera alguna intervención, algún deseo de participar, lo pueden manifestar con mano virtual. De mi parte, maestro Noel Cruz, una pregunta. Esa correlación, ¿qué correlación, qué tanta correlación existe entre los astros y todo este proceso constructivo de zonas arqueológicas en nuestro país, maestro Noel, en Puebla, en Tepeyagualco, Cantona, Cacaxtla, zonas arqueológicas relevantes, no se diga Cholula? ¿Qué correlación existe, maestro Noel Cruz? No quiero hablar Chiapas, Yucatán, todos ya lo sabemos, y que precisamente hablando de investigación, proyectos de investigación científica de la mano con tecnología como LIDAR, Lighting Detection and Ranging, láser que ha permitido descubrir nuevas zonas arqueológicas en nuestro país que eventualmente pueden modificar, cambiar lo que se ha construido, estructura mental construida de las culturas y de las civilizaciones de nuestro país. Pero, ¿qué correlación, maestro Noel Cruz, hay con esas zonas arqueológicas de nuestro país y los astros? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Pues en esencia la astronomía desde la antigüedad ha regido pues los procesos más básicos de la agricultura y de incluso gobierno, ¿no? Si los astrónomos no predecían las mejores fechas para cosechar o predecían las épocas de lluvia, pues simplemente eran degollados o iban a otra parte. Con lo que conozco en Oaxaca acerca de la arqueastronomía, hay vestigios que indican que el Monte Albán, en la ciudad de Oaxaca, fue el primer observatorio astronómico en Mesoamérica, pero hasta el momento no existe ninguna mención oficial que permita decir con completa seguridad que esa es una realidad. Con respecto a la zona sur zapoteca de México, de Oaxaca, la recuperación de zonas arqueológicas siempre ha sido un problema, puesto que la gran mayoría de ellas han sido invadidas y tampoco hay interés de los gobiernos locales en recuperarlas. Uno de los proyectos que tengo en mente es justamente hacer un estudio de arqueoastronomía con las zonas arqueológicas cercanas a Miahuatlán y encontrar si hay algo muy parecido, así como los mayas tuvieron con su calendario, ¿no? Pero hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto. Por el momento no, creo que no hay muchos estudios en Oaxaca sobre esto, sobre la arqueoastronomía. Gracias, Pues muy sí. amable. Perdón, adelante, no, por favor. No hay ningún problema. Solamente iba a decir que en las culturas teotihuacana y la maya hay estudios muy serios, pero en la zapoteca vaya que hay una oportunidad de vincularla con la parte astronómica y me gustaría en algún momento en el futuro involucrarme en ello, justamente usando esas técnicas como LIDAR, como las imágenes por satélite y encontrar la orientación, ¿no? Simplemente de los templos. Sí, sí, así es, del todo relevante. Yo no había escuchado el concepto de arqueoastronomía, ¿verdad? Gracias. Le felicita nuestra amiga Mari Carmen Castillo, interesante ponencia también. Al no existir otra intervención, no deseamos abusar del tiempo, no existe otra intervención, solo me permito un comentario final de mi parte. Posteriormente, si el maestro Noel Cruz desea hacer lo propio y también Gaspar Dueñas Avilés, adelante, por favor. Creemos firmemente en la necesidad de generar estos espacios de diálogo, discusión, generación de ideas, propuestas,
precisamente para incidir un tema de eminente interés público, interés general, que debe ser discutido, es objeto de deliberación pública y generar esa, esa sensibilidad social colectiva para participar y profundizar en los múltiples conocimientos y esa correlación, astronomía, arqueología, sin duda de carácter inter, multi y transdisciplinario para una visión holística, integral, integradora. Yo preguntaría a Gaspar, ¿existe algún comentario final de tu parte? Y maestro Noel Cruz, ¿algún comentario final? Lo suplicaría. Adelante, Gaspar, por favor. Ok. Pues agradezco mucho que hayas aportado el conocimiento que tienes sobre el eclipse y como dice Ernesto, pues este grupo está hecho para, pues, pues somos una comunidad básica de ciudadanos que queremos un mejor país, básicamente. Entonces, gracias por haber participado en este grupo para poder darnos a conocer todo lo que se hace, lo importante que es la ciencia en nuestra humanidad. Eh, y sabes que me gusta que, aparte de que tú te has dedicado mucho a la parte de la ciencia, lo has hecho también social. Desde llegar a tu municipio otra vez, mi Guaguatlán, perdóname, carnal, pero sí, pues trabajo. Ir allá y empezar a hacer un proyecto de ciencia, como tú dices, para que la gente que está allá, que se supone que es un lugar importante de la ciencia, y que los mismos niños, los mismos adolescentes no les hayan dado fuerza al gobierno para que obviamente, eh, pues darle fuerza para que estos mismos niños, darles esa chispa de querer conocer más de la ciencia y que tú lo estés haciendo es algo muy padre, porque aparte es duro estudiar ciencia y luego hacer la parte social, te lo aplaudo. Gracias, de todos modos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Gaspar. Lo aprecio. Gracias, Ernesto, por la oportunidad. Gracias a todos los que pudieron escucharme en esta plática. Opción Ciudadana Puebla, por la oportunidad de compartir este proyecto. Creo firmemente que la educación científica no es un privilegio, sino es un derecho. Creo que la ciencia no solamente nos permite un pensamiento crítico, y cuando ese pensamiento crítico no existe en una sociedad, es más factible que cosas como eh, la religión, parte de sus dogmas y la charlatanería, la ciencia la pertenece, que es el pensamiento, la capacidad de dudar y de poder tomar mejores decisiones desde la política, desde la propia vida misma en sus decisiones diarias. Entonces es un espacio que me han dado en el cual me siento eh, agradecido de estar con ustedes y deseo lo mejor en sus misiones, sus propósitos. Muy, muy plácido y muy agradable el poder compartir y escucharlos a todos. Eh, Finalmente, a Gaspar, gracias por la oportunidad de unirme a este grupo, de poder participar. Por eso mucho me hayas tomado en cuenta. Gracias, Ernesto, por dirigir la ponencia y gracias a todos los que hicieron las preguntas y escucharon o aprendieron algo acerca de las actividades del eclipse del 70 y la importancia que tiene para mi pueblo. Y bueno, buenas noches, muchas gracias. Muy amable, maestro Noel Cruz, Gaspar, desde luego, gracias. Y esperamos que en el futuro nuevamente podamos dialogar, escuchar con este y otros temas y también incorporar al propio doctor Alejandro Pedrosa Meléndez y otros académicos científicos que han entregado su vida para la propia investigación y el avance, el progreso, el desarrollo que sin duda en
en algunas mentes pone una concepción epistemológica distinta de lo que es el progreso, el desarrollo, y que en sí mismo habría eventualmente que redefinir, revalorar y replantear, como es el caso de instituciones del Estado mexicano, el INAOE, repensar su función social, una función social a favor de los mexicanos, y que sirva para generar esas condiciones de bienestar, al menos así lo cree un servidor, condiciones de bienestar y de armonía, de una convivencia armónica entre el pueblo, siendo el pueblo el sujeto político, y el pueblo fundamental para que haya Estado. Gracias nuevamente, maestro Noel Cruz, Gaspar Dueñas, integrante de nuestro colectivo, por la gestión, y a los asistentes virtuales que nos acompañaron en esta noche, a los que intervinieron también de manera expresa o textual. Nos mantenemos en contacto permanente. Es el último conversatorio de este año, y desearles lo mejor para el próximo año. Nos mantenemos en contacto permanente. Que tengan buena noche. Gracias.